Dios te bendiga, querido amigo y hermano en Cristo. El día de hoy continuamos con nuestra serie de enseñanzas acerca de los atributos de Dios. Hoy es nuestro segundo tema y hoy queremos hablar acerca del atributo que Dios es espíritu. Cuando hablamos acerca de la espiritualidad de Dios, nos estamos refiriendo a que Él en su ser, en su naturaleza, en su esencia, es completamente espiritual. Cuando hablamos acerca que Dios es espíritu, nos referimos a dos características inmediatas de la espiritualidad de Dios. La primera es que Dios es inmaterial, es decir, que no lo podemos tocar. La segunda es que Dios es invisible, no lo podemos ver. Cuando Jesús tiene una conversación con la mujer samaritana, Jesús precisamente le afirma a la mujer samaritana este atributo que tiene Dios. Mira, vamos a Juan capítulo 4, versículo 24. Este pequeño texto es un fragmento de la conversación que tiene Jesús con la mujer samaritana y aquí Jesús le afirma a la mujer samaritana este atributo de Dios. Mira lo que dice. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Jesús no se está refiriendo a que Dios es el Espíritu Santo. Jesús se está refiriendo a que la naturaleza, el ser, la esencia de Dios es plenamente espíritu. Te comentaba hace un momento que la espiritualidad de Dios tiene dos características. Una de ellas es que es inmaterial, es decir, que no se puede tocar, es intocable. ¿Por qué no lo podemos tocar? Porque Él está plenamente en una dimensión desconocida para nosotros. Nosotros conocemos en nuestro mundo muchas cosas porque las tocamos, porque las vemos, pero Dios no es así. Él es espíritu, no lo podemos tocar, no lo podemos ver. Nosotros podemos describir un carro, un automóvil, nosotros lo podemos describir porque lo hemos visto, porque lo hemos tocado. Y podemos nosotros describir los componentes, los materiales por los cuales está compuesto este carro. Un carro está hecho de plástico, de metal, de lámina, de fibra, de vidrio. Una casa está hecha de bloc, de cemento, de madera. Una mesa está hecha de madera, de metal. Nosotros mismos estamos hechos de materia. Nosotros los seres humanos estamos hechos de carne y de hueso. Pero cuando hablamos del ser de Dios, hablamos de un ser desconocido porque es inmaterial, es inmortal, es intocable, es inalcanzable. Entonces, como Dios es espíritu, a Él no se le puede hacer una composición o extensión alguna de su ser. Cuando hablamos de lo inmaterial de Dios, nos enseña también que Dios está fuera de las leyes de la naturaleza. A Él no lo rige la ley de la gravedad. A Él no lo rige la ley del tiempo o del espacio o de la materia, porque Él está fuera de todas esas leyes. Él es indomable, Él es ingobernable, porque Él es espíritu. Cuando hablamos del ser de Dios, que es espíritu, nos referimos también a que no lo podemos ver. Es invisible. Jesús afirma en el libro de Juan, capítulo 1, versículo 18, Jesús afirma que nadie ha visto a Dios. Mira lo que dice el texto, lo leemos en la Reina Valera. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí claramente vemos que Jesús afirma que nadie ha visto a Dios. Ahora vamos a Juan 5:37, que estas también son palabras de Jesús. Y lo vamos a leer en la nueva versión internacional. Y aquí vamos a ver que es desconocida su figura. Dios no tiene forma física, por lo tanto nos equivocaríamos si dijéramos que Dios es de tal forma, porque nunca lo hemos visto. Mira lo que Jesús dice. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su figura. Me equivocaría yo y nos equivocaríamos cualquiera que dijéramos, Dios es así. Esta es la figura de Dios. ¿Por qué nos equivocaríamos? Porque Dios es invisible. Nadie, escúchame, nadie jamás ha visto a Dios tal y como Él es.
El apóstol Pablo le escribe a Timoteo y le dice que Dios vive en una luz inaccesible, que el ojo humano no puede lograr captar la figura de Dios. El ser de Dios, tal y como Él es, no lo puede ver. Es invisible. Mira lo que dice 1 Timoteo 6:16 y lo leemos en la Nueva Traducción Viviente. Dice, Él es el único que nunca muere y vive en medio de una luz tan brillante que ningún ser humano puede acercarse a Él. Ningún ojo humano jamás lo ha visto y nunca lo hará. Que a Él sea todo el honor y el poder para siempre. Amén. Este texto dice que Dios vive en una luz inaccesible, tan brillante que es imposible poderlo ver. Isaías describe en su libro, en la Biblia, y él narra la revelación sobrenatural que tuvo acerca de Dios. Y dice que cerca del trono de Dios están unos ángeles llamados los serafines, que tienen 6 alas. Con 2 cubren sus pies, con 2 vuelan y con 2 cubren sus rostros. ¿Por qué cubren sus rostros aquellos serafines? Los cubren precisamente porque Pablo menciona que Dios vive en una luz inaccesible, de tal modo que ni los mismos serafines que están ante el trono de Dios pueden lograr ver a Dios. Mucho menos nosotros los seres humanos vamos a poder ver a Dios tal y como Él es. Por eso Dios le dice a Moisés, cuando está en el monte Sinaí, le dice que no lo puede ver, porque se puede morir al verlo. Mira lo que dice Éxodo 33:20. Es imposible ver a Dios. Mira, dijo Dios, no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. En pocas palabras, la espiritualidad de Dios, o Dios es espíritu, nos indica que no lo podemos tocar y no lo podemos ver tal y como Él es. Pudiéramos nosotros objetar a esta enseñanza de la espiritualidad de Dios, ¿por qué la Biblia menciona características que tiene Dios que nosotros bien conocemos? Porque la Biblia menciona que Dios tiene ojos, que tiene pies, que tiene brazos, que tiene alas, que tiene corazón, que tiene espaldas. ¿Cómo interpretar entonces estos textos que dicen de Dios, que tiene características que nosotros bien conocemos, con los textos que nos indican la espiritualidad de Dios, que Dios nunca nadie lo ha visto? Porque los textos que hablan acerca de las figuras que meramente conocemos, pies, ojos, manos, todas esas características humanas, no son nada más y nada menos que antropomorfismos. ¿Qué es un antropomorfismo? Esta palabra viene del griego de 2 palabras. La primera es antropos y la segunda es morfología. Antropos es hombre y la morfología es una forma. En pocas palabras, en la Biblia vamos a encontrar nosotros que muchas veces se le describe, se le caracteriza a Dios en forma humana para expresar verdades de Dios mediante analogías humanas. O sea, en ciencia cierta, tal y como es Dios, Dios no tiene ojo como el que conocemos, no tiene manos como las que conocemos, no tiene pies, porque nunca nadie ha visto a Dios. Sin embargo, en la Biblia vamos a encontrar escrituras antropomórficas que nos enseñan que a través de esas ilustraciones, a través de esas analogías, podemos conocer verdades del ser de Dios. Mira, vamos a mencionar algunas. Por ejemplo, en Isaías 14:27 dice que Dios tiene manos. Dice el texto, y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? En Isaías 52:10 la Biblia dice que Dios tiene brazo. Dice, Jehová desnudó su brazo ante los ojos de todas las naciones. En Habacuc 3:5 la Biblia dice que Dios tiene pies. Dice el texto, delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. En Proverbios 15:3 la Biblia dice que Dios tiene ojos. Dice, los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos.
En Salmo 31:2 dice que dice la Biblia que Dios tiene oído. Dice el texto, inclina a mí tu oído. En Éxodo 33:23 la Biblia dice que Dios tiene espalda. Dice el texto, después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no verá mi rostro. En Génesis 6:6 dice que Dios tiene corazón. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón. Y en Salmo 17:8 la Biblia dice que Dios tiene alas. Dice el texto, guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Entonces, estas características de Dios que bien nosotros conocemos, que son ojos, pies, manos, etcétera, y muchos textos más, recuerda, son antropomorfismos, son figuras que expresan verdades de Dios mediante analogías humanas. En pocas palabras, como Dios no lo podemos ver tal y como Él es, entonces Él se rebaja a un nivel que nosotros podamos tener cierta comprensión de verdades de Él. Con peras y manzanas nos enseña Dios a través de la Biblia verdades acerca de Él. Pero los términos antropomórficos no debemos jamás nosotros de tomarlos literalmente, porque nos equivocaríamos al pensar que Dios tiene ojos, manos, pies, como nosotros pensamos que es. Entonces, nosotros comprendemos que la espiritualidad de Dios habla de que el ser de Dios completamente tal y como Él es totalmente desconocido. Dios se ha revelado a los seres humanos. A las apariciones de Dios en lo largo de la Biblia vemos que Dios se le apareció a ciertos hombres, a ciertas mujeres. Esas apariciones teológicamente se les llaman las teofanías. Una teofanía es una aparición de Dios. Pero esas apariciones no son apariciones del ser de Dios tal y como Él es. Porque como lo hemos visto, nos morimos si vemos a Dios tal y como Él es. Es completamente espiritual, es completamente desconocido tal y como es Dios. Entonces Dios se revela a través de un ángel, Dios se revela a través de un cuerpo, y a estas revelaciones se le llaman las teofanías. Por ejemplo, Dios se le apareció a Manoa, a su esposa, quienes eran los padres de Sansón. Dice que se apareció por medio de un varón, de un ángel. Dios se le apareció a Gedeón, Dios se le apareció a Josué, Dios se le apareció a Moisés, Dios se le apareció a Ezequiel y muchas más apariciones. Hemos visto cómo Dios se aparece, pero de forma indirecta. Cuando la Biblia dice que Moisés miró o hablaba con Dios cara a cara en el monte Sinaí, no creas que Dios se vino a presentar ante Moisés tal y como Él es. Se presentó siempre indirectamente, porque como vimos en los textos anteriores, no hay quien vea a Dios y viva para contarlo. Entonces, la espiritualidad de Dios nos habla de un ser completamente desconocido, inalcanzable, invisible, intocable para nosotros los seres humanos. Describimos el ser de Dios por medio de analogías que bien conocemos, porque la Biblia las menciona, pero esos términos son términos antropomórficos. Hemos visto apariciones de Dios que, como bien lo mencioné anteriormente, se les llama las teofanías, pero estas son revelaciones solamente indirectas de Dios a través de un ángel, a través de un varón, pero que en sí el ser de Dios, su divinidad, su esplendor tal y como Él es completamente desconocido. Esto es la espiritualidad de Dios.